Buenos días, hermanos y amigos de Capilla Fidelidad. Mi nombre es Iván Cano y quiero decirles que hoy en nuestro devocional nos corresponde Hebreos capítulo 5 y le he titulado a la enseñanza El fruto de la obediencia es la madurez. Así que oremos y empezamos. Amado Padre, te damos gracias por permitirnos tener este tiempo en el cual te rogamos, Señor, que hables a nuestros corazones y lo que nos enseñes, Padre, que podamos atesorarlo y podamos colocarlo por obra, Señor. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Bueno, para empezar este devocional quisiera que pensáramos en esta pregunta. ¿Tú has sentido alguna vez que Dios no escucha tus oraciones? ¿Tú te aseguras de orar, hermanos, con un espíritu dócil, sumiso, manso, deseando hacer lo que Dios quiere? Miren que Dios responde a sus hijos obedientes. En el versículo 7 del capítulo 5, el cual estamos viendo, en la traducción del lenguaje actual, dice que cuando Cristo estuvo aquí en el mundo, oró mucho a Dios y con lágrimas le rogó que lo librara de la muerte, pues Dios tenía poder para hacerlo. Y como Cristo siempre fue obediente, Dios contestó su oración. Jesús estaba en gran agonía cuando se preparaba para enfrentar la muerte. Eso lo vemos en Lucas capítulo 2, de los versículos 41 en adelante. Y dice que, puesto de rodillas, Jesús oró diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Todos lo sabemos, ese pasaje es muy popular, ¿cierto? Pero también el Señor le dice: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Aunque Jesús clamó a Dios pidiendo ser librado, él ya estaba preparado para sufrir la humillación que él sabía que le esperaba. Él sabía que venía la separación de su Padre y la muerte. ¿A fin de qué? A fin de hacer la voluntad de Dios. Y hermanos, habrá momentos en que nosotros afrontemos dificultades, no porque queramos sufrir, obviamente, sino porque deseamos obedecer a Dios. Permitamos que la obediencia, hermanos, a nuestro Señor Jesucristo nos sustente y esto mismo nos anime en los momentos de prueba. Vea, usted podría enfrentarse a cualquier cosa en el mundo cuando usted es consciente de que Jesús está a su lado, de que Jesús se compadece de usted, de que Jesús sabe que a pesar de que voy a sufrir, quiero hacer la voluntad del Señor, quiero obedecerle. Bueno, después de nuestra introducción al capítulo, quiero mencionarles qué nos vamos a encontrar en él. Vamos a ver la elección divina de Cristo como sumo sacerdote y también veremos una exhortación a la madurez. Lo primero que se nos menciona en el verso 1 es que todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere. Aquí no creo que tengamos que aclararlo, ¿verdad? Sin embargo, mencionemos algo por si de pronto alguien no lo sabe o no lo recuerda. Como se describe en Éxodo 28:1 y en los versículos siguientes, Dios estableció el sacerdocio y el oficio del sumo sacerdote en los días de Moisés. El escritor de los Hebreos resume cuidadosamente el trabajo del sumo sacerdote al decir que presenta ofrendas y sacrificios por los pecados del mismo y también del pueblo. Entonces, la función principal del sumo sacerdote era oficiar directa o indirectamente a través de sacerdotes de menor rango, sacrificios al Señor. Cuando el sumo sacerdote hacía lo que debía de hacer, resulta que él era el único que podía entrar al lugar santísimo, el templo. De hecho, se sabe que en su pie iba amarrado como con una cuerda. ¿Y por qué sucedía esto? En su traje sacerdotal, él llevaba unas campanillas en donde si las personas que estaban afuera dejaban de escuchar por cierto tiempo, era que el sacerdote había muerto en la presencia del Señor. ¿Y qué hacían? Pues tiraban de la cuerda y lo sacaban, tal vez porque no se le halló digno, porque pronto algún pecado o por algo así. La verdad es que no hay ningún registro en donde se diga que esto llegó a suceder alguna vez, que sacaran a un sumo sacerdote, pero pues era lo que se hacía cuando él iba a oficiar. Bueno, por otro lado, me llama mucho la atención cómo se presenta al sumo sacerdote en el verso 2. Dice que era una persona que se debía mostrar paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Entonces, nada que ver con muchos ministerios en la actualidad, ¿verdad? En donde se muestra a los líderes espirituales
como los ungidos, como los intocables. No se les puede dirigir la palabra, o tal vez sacan una cita para hablar con ellos, quién sabe para cuándo se la den, porque pues se creen como los rockstar, ¿no? Pero pues bueno, a ellos se les olvida que ellos están rodeados de debilidad, al igual que todos los demás, y se les olvida que es una persona con luchas y pecados, como los demás también. Pero bueno, en fin, el punto ¿cuál es? Dice la palabra que nadie puede proclamarse como sumo sacerdote porque un día se le dio por decir, ve, yo a partir de hoy voy a hacerlo, sino que esa persona es llamada por Dios. Y aquí un breve paréntesis, ya que menciona esta palabra clave que es llamado. ¿Tú estás siendo fiel a tu llamado? ¿Estás haciendo lo que Dios te ha llamado a hacer? ¿O qué estás haciendo? Y mucho más importante aún, ¿tienes claro cuál es tu llamado? Bueno, ahí cierro el paréntesis en cuanto al llamado. Miren, ni siquiera nuestro Señor Jesucristo se proclamó sumo sacerdote autónomamente. Al contrario, así como Él fue declarado hijo, esto lo vemos en Salmos capítulo 2, versículo 7, también fue declarado a ser sacerdote para siempre. Salmo 110, versículo 4, y aquí en Hebreos también vemos que lo menciona. Algo que quisiera decir por si a alguien le surge la duda, ya que se menciona que Jesús fue declarado hijo, o el ordenamiento de Jesús como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Esto se menciona para que se cumpliese la escritura, ¿no? Y todos tienen un trasfondo, pero pues por razones de tiempo no podría explicarlo en este momento. Pero no vayan a quedarse en el pensamiento, ¿cómo así que en determinado momento a Jesús se le declaró hijo? Todo eso tiene una explicación. Pero lo que sí podemos ver, y es el verso que sigue, el verso 7, con el que iniciamos nuestro devocional, dice: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Voy a hablarles mucho de la obediencia, hermanos, en lo que sigue. Pero es que la vida de Jesús no fue un guión que Él siguió pasivamente, fue una vida que Él escogió libremente. Eso lo vemos en Juan capítulo 10, versículos 17 y 18. Fue un proceso continuo de hacer suya la voluntad del Padre. Jesucristo optó por obedecer a pesar de que esa obediencia lo condujo al sufrimiento y a la muerte. A Él no le importó. Y a nosotros, ¿cómo nos cuesta, verdad? A nosotros muchas veces optar por la obediencia a cambio del sufrimiento es dificultoso para nosotros. Pues deberíamos de seguir el ejemplo de nuestro Señor, que nuestra prioridad sea la obediencia al Señor. Piensa en eso que aún te causa temor, o tu carne tal vez te dice, ¿cómo se te ocurre que vas a hacer eso? Vámonos por el camino suave, no te metas ahí porque sí, vas a obedecer, pero eso te va a generar muchos problemas. Pues no, hagámoslo, hermanos, asumamos el reto de hacer lo correcto. En la agonía de Jesús, en el huerto de Getsemaní, retomando algo que mencioné ahorita, Mateo 26, 36, 39, o Lucas 22, 44, está que esto prueba que Él sabe lo que es luchar con la dificultad de la obediencia a nuestro Señor Jesucristo, y sin embargo Él obedeció. No nos podemos alcanzar a imaginar. La palabra dice que su sudor, era como gotas de sangre, y Él obedeció aún así perfectamente. Y saben, esto contesta la pregunta de ¿cómo puede este Jesús glorioso que está sentado en su trono saber por lo que estoy atravesando aquí? Él sabe, hermanos. Él también sufrió, pero Él optó por obedecer. Él sabe que no siempre va a ser fácil, pero se puede hacer. Y saben, tenemos un sumo sacerdote, hermanos, que padeció, como lo acaba de decir, con las dificultades que nosotros padecemos. En el capítulo anterior al que estamos viendo hoy, en el capítulo 4, versículo 15, dice que nosotros no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Obediencia, hermanos, obediencia, obediencia. También Él es el autor de la eterna salvación para todos los que le obedecen. Otra vez, obediencia. Esto lo vemos en el verso 9 del capítulo 5 que estamos viendo. Y te pregunto, ¿cómo está tu obediencia, mi hermano y mi hermana?
Es un buen momento para autoevaluarnos y ver qué tan obedientes estamos siendo al Señor. Bueno, aquí hay algo que me llama mucho la atención también, porque fue una pregunta que a mí en su momento me llamó la atención y siento que a alguna persona también le puede haber llamado la atención. Y resulta que uno podría preguntarse, ay, ¿cómo así que Dios aprende la obediencia? ¿Dios no lo sabe todo, pues? Pensemos en esto. Y la verdad es que no me quisiera alargar, pero tampoco quisiera dejar de mencionarlo porque, como les digo, yo también llegué a pensarlo en algún día y me hubiera gustado que alguien me lo hubiera dicho. Jesús, que es Dios, entronizado en el cielo, Él no conocía la experiencia de la obediencia. Pues pensemos, Jesús en el cielo, Dios no obedece a nadie, como por qué Dios debería de obedecer a alguien, antes todos le obedecen a Él, ¿verdad? Pues es Dios. Ahora imaginémonos, los ángeles deben de haberse maravillado al ver a Dios el Hijo, quien añadió a humanidad a su deidad para realmente vivir en obediencia. Y miremos estos apartes. Él obedeció en los desafíos trascendentales que vivió nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Recordemos que Él fue 100% Dios y 100% hombre. Él también obedeció en la vida ordinaria, obedeció de niño, de adolescente, de joven. Él obedeció en privado y obedeció en secreto. Él obedeció a Dios, su Padre, y obedeció a la autoridad humana legítima. Jesús obedeció en todas las cosas hasta el final. Entonces preguntémonos, ¿aprendió o no aprendió qué era obedecer? Y también preguntémonos si el Señor lo hizo a nosotros, ¿por qué nos costará tanto, no? Obedecer. Y sé que de pronto es una respuesta así muy por encima a la pregunta que generé, pero bueno, algo es algo. Esto también le da la introducción a la parte final de nuestro devocional y es una exhortación a la madurez. Nosotros somos dados a algo que le conocemos como patinar mucho a veces sobre alguna situación. Batallamos y batallamos con lo mismo. Y dice la palabra que nosotros, debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenemos necesidad de que se nos vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Verso 12 del capítulo 15. Bueno, ¿qué sucede? Hay un sentido importante en el que todo cristiano debe ser maestro, porque todos podemos ayudar a discipular a otros, ¿verdad? Una persona dijo que en realidad solamente dominamos algo después de haberlo enseñado efectivamente a otra persona. Y también podemos considerar que la enseñanza es el paso final del aprendizaje. Ahora, tomando la ilustración que nos da el autor sobre la leche y el alimento sólido, en sí no es que la leche sea mala, de hecho, ¿no? El apóstol Pedro dice en 1 Pedro capítulo 2 versículo 2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Pero una cosa es ver a un niño tomando leche en su teterito, que es hasta enternecedor. Bueno, así lo veo con 2 bebecitas que tenemos en casa. Pero muy diferente sería ver a mi hijo Alan de 18 años tomando lechita en un teterito, ¿no? Eso sería muy chistoso, la verdad. Pero pues también sería muy patético. Pensemos cómo nos podríamos ver quienes llevamos tiempo en el Señor tomando tetico espiritual. Y ojo, aquí hay varias cositas que podemos considerar. 1. Usted lleva muy poco en el Señor y tal vez cometa errores que son naturales, entre comillas, porque pues apenas está aprendiendo cómo comportarte estando en Cristo, siendo nueva criatura, 2 Corintios 5:17. 2. Resulta que usted lleva tiempo en el Señor. Usted ya debería ser un cristiano maduro y debería de estar dando ejemplo a los demás. 1 Timoteo capítulo 4 versículo 12. Vaya a su Biblia y mire qué dice allí. 3. Resulta que usted ya es una persona que conoce la palabra del Señor, su comportamiento es maduro, pero se da la libertad de comportarse como un niño muchas veces. Entonces pregúntate, ¿te has convertido en niño nuevamente? Tal vez tu vida cristiana es inestable, los niños son pasados de una persona u otra, ¿cierto? Eso lo sabemos. Pues resulta que los niños espirituales son llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Efesios capítulo 4, versículo 14. Pregúntate nuevamente, ¿te has convertido en niño nuevamente?
Tal vez usted está sorprendido por celebridades cristianas de un tipo u otro. Los niños espirituales se glorían en los hombres. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo. ¿Se acuerdan? Por allá en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 12. Vuelvo a preguntarte, ¿te has convertido en niño nuevamente? Tal vez tú estás dormido espiritualmente. Y sabemos que los niños tienen que dormir mucho tiempo, ¿cierto? Vuelvo y les digo, tenemos 2 niñas en casa y la más pequeñita eso duerme casi todo el día y si no, está chillando. Pues los niños espirituales pasan mucho tiempo dormidos espiritualmente. Y te lo voy a preguntar por última vez, ¿te has convertido en un niño nuevamente? Tal vez usted sea quisquilloso e irritable con los demás. Los niños pueden ser muy irritables, ¿verdad? Y resulta que los niños espiritual hacen escándalo por cualquier cosita que sea y son muy irritables también muchas veces. Hermanos, no les quiero quitar más tiempo, pero sí recordemos algo. El título de nuestro devocional, y es que el fruto de la obediencia a la palabra del Señor es la madurez espiritual. ¿Te quieres hacer una autoevaluación en cuanto a tu obediencia? Pues mira tu madurez y ahí te darás cuenta si en realidad estás obedeciendo a la palabra del Señor. Oremos y terminamos. Amado Padre, te damos gracias por tu gran amor. Gracias por hablarnos en esta mañana, por exhortarnos, pero también por animarnos, Señor, recordando que tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nosotros y que está siempre junto a nosotros, Señor, intercediendo por nosotros y ayudándonos en todas nuestras dificultades. Guíanos a la obediencia, Señor, y a amarte sin importar las consecuencias. Te bendecimos y te damos las gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesús, Padre. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos. Los amo mucho.